nuestro tema se llama alternadores. ¿Sí? Profe, Ese es antes nuestro de iniciar, tema. yo sí Dime, tuve una Brandon. duda. Yo sí tuve Viene. una duda en mi examen. Bueno, es que en las conexiones, bueno, venía diferente en mi examen. Bueno, comparando el ejercicio que hicimos, en donde Sí. este transformador no estaba en esta línea, sino en la otra, de acá. No, es que la conexión, eso es lo que sí no entendí. A ver, tú tienes un primer transformador, Ajá. ¿sí? El primer transformador va a alimentar a varios motores que están abajo de él. No sé qué examen tocó porque todos fueron diferentes. A varios motores, más aparte a un transformador, ¿sí? Sí. Entonces, ahí tú tienes el primer transformador, lo están alimentando con 23 kilovolts y ese transformador lo va a bajar a 440. 440 va a alimentar a, por ejemplo, a laboratorios o a lugares, talleres donde hayan motores de 440. Más aparte a un transformador, para que ese transformador alimente a las cargas, o sea, a cargas monofásicas, bifásicas y trifásicas. Entonces ahí es donde lo está alimentando también ese transformador. Entonces yo por eso les decía, tienen que empezar a calcular de lo último hacia lo primero. Y ese fue otro también de los errores. Por ahí dos de ustedes calcularon al revés. Se fueron de lo primero a lo último. Pues por eso no les salió el resultado, ¿no? Pero bueno, entonces ese transformador pasa como si fuera un motor para el cálculo del primer transformador. Entonces tú ahí tienes que saber qué conexión le tienes que poner para alimentar cargas, ¿sí? Yo les dije que era una conexión delta estrella para que puedas alimentar a cargas monofásicas. Y ya que lo tienes, ya que sacaste el cálculo de esas tres, era un horno o motores y una carga, ya que haces ese cálculo, sacabas el cálculo del transformador y ese transformador pasaba como un motor hacia el otro. Y de ahí se seguía. Pero eso es nomás así de sencillo. Sí, ¿Sí? es que yo solo tenía dudas en la conexión, porque aquí en el ejercicio que hicimos, se conecta el transformador a lo de los motores, y en el que me tocó del examen se colocaba antes de los motores. No sé si había, ¿cómo se dice? No, Diferentes no, cálculos, o es lo era igual. mismo. Sí, no, Ah, sí, mira, era igual, a ver, te digo, sale de tu transformador, del uno sale y se conecta a varios motores que están ahí abajito, tal vez uno que tocaban 5 motores o algo así ahí, y luego de ahí seguía el transformador. ok. Ujú. Ese es nomás, y luego del transformador, el segundo transformador alimenta a Sí, otras tres cargas solo o tenía eso de motores. duda. Esa es la duda que yo creo que tú tienes en cómo va a ir conectado ese transformador, cuál sería la conexión de ese transformador. Te digo, sería delta estrella, para que tú alimentes a cargas con la estrella 220, para que si te haga 127 alimentes a cargas monofásicas. Y eso así está en la escuela, así como les puse ese, así está en la escuela. Y ese segundo transformador alimenta a todos los salones, a todas las oficinas, ¿sí? Y también alimenta a todo lo que es alumbrado. Y de ahí también alimenta a otras cargas más pequeñas que son de 220. ¿Sí? Por decirse, el laboratorio de nosotros de eléctrica no tiene 440, tenemos 220 trifásica. Pero hay otros laboratorios que sí tienen 440. Y así te digo, así es como está, en la escuela así es como está. Así como vieron el examen, así es como está. ¿Sale, vale? ¿Alguna otra pregunta? Échenle preguntas, acuérdense que me gusta que me estén preguntando. Yo tengo una, Ania, ¿tienes alguna pregunta? profe, Sí. yo tengo una duda, digamos, existencial. En las fórmulas que usted nos dio para sacar todas las potencias, nunca metíamos la raíz de 3. ¿No se tiene que meter cuando sacamos las potencias? Sí, claro, si es trifásico, sí. Yo creo no la metíamos en algunos ejercicios que eran monofásicos, Ok, ok, ok. pero cuando es trifásico, acuérdate que es raíz de 3 por tu Ajá, voltaje de línea por sí, sí, voltaje sí. de línea. Ok, igual. Esas fórmulas sí se las di cuando acuérdense que les di fórmulas cuando eran monofásicos, que no lleva raíz de 3. Ujú. Luego cuando es bifásico y luego cuando es trifásico, lleva la raíz de 3. Ok,
Voy a checar eso. Sí, señores, sí. ¿Alguna otra pregunta? Nada, nada. Yo, Ok, profe. señores, por favor pónganle alternadores. ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué es para ustedes un alternador? ¿Qué cambia la señal? ¿Podría decirse? ¿Cuál? ¿Qué, perdón? No te oí. ¿Qué cambia la señal? ¿O qué cambia, Que cambia la que señal. alterna, No. pues? Un alternador es un generador de corriente alterna. ¿Un alternador es qué? Un generador de corriente alterna. Un generador de corriente alterna. Sí, sí, es nomás. El generador es de corriente directa y el alternador es corriente alterna. Podríamos decir también que es de corriente alterna. Un generador, ok. ¿Cómo funciona, señores? ¿Quién me puede decir cómo funciona? O sea, ¿de dónde sacamos? La otra vez comentamos qué es corriente al principio, qué es corriente, qué es voltaje, qué es Pues, según, resistencia. Ahora, dijimos que corriente son los electrones que circulan a través de un conductor. Esos electrones, ¿de dónde salen? ¿Quién los hace? ¿Quién los fabrica? ¿De la tierra, de un árbol? ¿De dónde vienen esos electrones? pues se basa en lo que el alternador se basa en lo que es la ley de Newton, ¿no? Ajá. De Newton de... Ay, de Faraday, creo es. No me acuerdo. Faraday sería. A la que cuando te dice que un conductor y un campo magnético tienen movimiento relativo entre ellos, se genera una carga eléctrica. Entonces lo que hacemos nosotros es poner bobinas que estén junto a un imán, y estas bobinas se muevan por fuerza, o ya sea, dependiendo donde esté el alternador, digamos, en una presa. El agua mueve esas bobinas girando alrededor de un imán, y este genera una carga, y ya sería nuestra electricidad. Bueno, según yo sé. A ver, fíjense bien, ¿qué es una carga para ustedes? ¿Quién puede decir que es una carga? Algo que consume un elemento que demanda corriente. No, no, es una carga, es algo que está consumiendo electrones. O sea, un foco es una carga, ¿sí? Está consumiendo electrones. Un motor es una carga, ¿sí? Varios motores, un horno, no sé, la plancha, los motores que tenemos en casa, todo eso son cargas. O sea, carga es lo que consume. Eso es una carga, ¿sí? Ahora, fíjense bien. Un alternador, o sea, los electrones salen de donde tenemos un campo magnético. ¿Dónde podríamos tener un campo magnético? Cuando yo tengo dos imanes, un polo norte y un polo sur, sí, tenemos un campo magnético. Si en medio de ese campo magnético yo hago un movimiento, como dijo su compañero, de algún alambre, así un solo alambre, lo meto y lo estoy cruzando en ese campo magnético, se inducen electrones y empiezan a correr por el alambre los electrones. Ahí es donde se hace una corriente. ¿Sí? Pueden ser Ahí es donde... Ay, perdón. Pueden ser un relevador, ¿no, profe? Un relevador te sirve tiene platinos y te sirve para que tú puedas cambiar la carga de un lado hacia otro. Ese es un relevador. Pero esto es lo que yo les digo. Cuando yo tengo un campo magnético y hago un movimiento, ¿sí? de algún cable, empiezan a inducir los electrones en el cable. Ahora, si yo le meto muchos cables, pues empiezan a inducir muchísimos electrones sobre todos los cables. Como lo dijo su compañero, si yo meto una bobina, hago el movimiento que esté ahí en esos cables, en ese campo, se van a inducir, todos los electrones se van a inducir ahí esas bobinas. Tenemos muy clarito, por decirles, un alternador de un carro. Un alternador de un carro, ¿sí? Es movido por una banda que la mueve el motor. O sea, siempre tiene que haber un movimiento entre una bobina o entre un cable, como le quieran ver, ¿sí? Adentro de un campo magnético. Siempre tiene que haber ese movimiento. O pueden moverse los campos o se pueden mover la bobina. ¿Sí?
pero tiene que haber un movimiento para que se corten en los cables y se induzcan los electrones y empiecen a circular. En un vehículo, la banda mueve al alternador. ¿Sale, vale? Si estamos hablando de plantas generadoras grandísimas, como la que les decía, que tenemos una planta generadora y de la planta generadora tenemos una subestación y ahí tenemos un transformador, ¿no? Entonces, esa planta generadora, ¿quién la puede mover? Como dijo su compañero, cae una caída de agua, la puede mover el vapor, ¿sí? Donde hay vapor, mueve a las turbinas y las turbinas hacen que corten la bobina o los campos, ¿sí? A la bobina para que se induzcan los electrones en los alambres, para que me entiendan, en la bobina. Una bobina, acuérdense que está hecha de puros alambres. Entonces, para que ahí se induzcan los electrones y empiecen a circular y empiecen a salir. Ese es un alternador. Acuérdense, el alternador es algo movido por algo mecánico que les da algo eléctrico. Energía mecánica, ¿sí? Que produce energía eléctrica. Ese es un alternador. Y entonces... ¿Profesor, ¿lo puede repetir otra vez? Sí, ahorita, si no lo escriban, ahorita por acá les voy a pasar ahí una tablita donde se dice bien clarito que es un alternador. Sí, ahorita nomás estamos comentando, platicando para que me pregunten bastantes, pero casi cada quien una pregunta. ¿Sí? Entonces, un alternador, se los comentaba, es algo que se mueve, algo mecánico y sale algo eléctrico. Acuérdense. Algo mecánico y sale algo eléctrico. Un motor. ¿Cómo va a ser un motor? Que el motor consume algo eléctrico para producir algo mecánico en su flecha. El motor produce algo mecánico en su flecha. Un alternador va a ser al revés. Va a ser movido por algo mecánico y va a producir algo eléctrico. ¿Y de dónde salen los electrones? Que les quede bien claro, acuérdense. ¿Sí? De un campo magnético, si ustedes le pasan un cable, una bobina, de ahí se inducen los electrones y de ahí salen. Así de sencillito, óiganlo, así de sencillito. ¿Sale, vale? ¿Tienen alguna pregunta o nos vamos ya a lo que es un alternador? Profe, los alternadores también con corriente pueden hacer girados, ¿verdad? Los alternadores por corriente, no casi por lo regular, es movido por algo mecánico para que te produzca algo eléctrico, para que no vayas a darle algo eléctrico. Si tú, por decirte, llevas un alternador a un lugar donde no se hace la electricidad, lo llevas para allá por el cerro, porque tú quieres prender algunas lámparas o quieres hacer un trabajo, ¿quién te lo va a mover? Un motorcito, pero de diésel, un motor mecánico, no un motor eléctrico, sino un motor mecánico. Y entonces ya tú, ya sea de gasolina, de diésel, de petróleo, de lo que tú quieras, y ese motor te va a trabajar al generador. Ese es el que lo va a hacer que dé vueltas a ese alternador para que te produzca algo eléctrico. Yo creo que lo han visto en algunas partes que están así, luego están haciendo muchos trabajos en la carretera y tienen generadorcitos, ¿sí? Porque no les permiten luego que se conecten de la luz así de la calle, no les permiten. Entonces ellos cuando andan en carreteras tienen así sus generadores, hay mucho generador en donde es algo movido por algo, por algo mecánico, por algo eléctrico. Solamente las plantas, fíjense bien, las plantas generadoras que ellos tienen, por decirles, en un hospital. En un hospital, cuando se va la luz, imagínense que está trabajando, están operando, que ahí el doctor le está operando ahora sí que una operación muy importante, o de vida o muerte, y chin, se fue la luz. Porque eso en cualquier parte puede ser. Se va la luz y entonces la planta generadora entra automática, ¿sí? Y nunca se va la luz en el hospital. Hay ciertas partes muy importantes en el cual no se puede ir la luz, pero nunca, sí, por lo que se tiene de las operaciones. Y en otras partes, en su casa, no hay bronca, ahorita vendrá la luz. Pero en un lugar donde se hacen cirugías importantes, no se puede ir la luz, señores. Profesor, y en las plantas de emergencia, entonces, ¿de qué depende la rapidez con la cual entra la planta de emergencia?
Porque ya ve que hay ocasiones en las que se tardan hasta 30 segundos en entrar y otras que es al instante. Ajá. Sí, mira, ellos tienen capacitores en el cual cuando tu planta se va, queda con corriente. O sea, hay corriente en ese lugar nomás. Y la planta generadora entra, como tú dijiste, pero en segundos entra la planta generadora. Tiene señales de que se va la luz y entra la planta generadora y con un automático te saca la cuchilla de la Comisión Federal y entra a tu planta generadora. Ese es automático, ¿sí? Eso está automatizado en el cual se hace, pero nunca se queda sin luz, nunca se queda sin luz. Hay salas muy especiales que no se quedan. En el hospital sí se puede ir en algunas, pues no sé dónde están los enfermos, otros lugares, pero en esas salas donde se hacen las cirugías, nomás no, señores, son muy especiales. Y así es como se hace. La planta generadora entra y alimenta eso. Y o sea, es como su laptop tiene una batería, ¿sí? Se va a la luz y seguimos platicando. Ahorita, si fuera a la luz, seguimos platicando. No, si se va al internet ya es otra cosa. Pero esta tiene una batería. Así también allá tienen baterías grandes y aparte capacitores, porque no los deja que se queden sin luz, señores. Eso sí, así es. Ustedes pueden decir, oiga, profe, pero una batería es de corriente directa, pero la podemos hacer corriente alterna, acuérdense, con diodos. Ustedes ya lo saben hacer eso, o si no, más adelantito se los van a decir, pero así se hace. Pero nunca se queda uno sin luz, señores. Ajá. Vienen más preguntas, señores. En los coches he escuchado varias veces en automotriz que hablan mucho de alternadores que tendrían que estar como que por el motor, pero no entiendo. Ya una vez sabiendo que son generadores y que se alimentan vía mecánica, entonces ahí no sé cómo es que podría meterse un alternador a un coche. Ajá. Mira, antes había generadores. El generador siempre mueve a la bobina, ¿sí? Siempre es movida la bobina, ¿sí? Y los campos magnéticos se quedan fijos. El campo magnético te produce, si tú mueves a un campo magnético, te produce más corriente, o sea, te produce más electrones que un generador. Un alternador, acuérdense, un alternador te produce más voltaje, corriente, que un generador. Los generadores ya por lo regular ya no se fabrican, ya salieron de la existencia. Sí los hay, pero ya no se fabrican, la verdad. Entonces, ya puro alternador traen los carros. Antes los carros, solamente ustedes lo han de saber, tenía hasta las manijas para subir el vidrio, tenía manijas para subir el vidrio. Ahora ya son puros botoncitos. Apachuras el botón y ya sube el vidrio. Y el espejo, tú lo movías antes manual, ahora ya también apachuras un botoncito, ¿sí? Y se te mueve el espejo lateral. Y así, entonces, tu carro necesita mucho más, ¿sí? Voltaje, mucha más corriente que antes los otros carros. Entonces, ahorita ya todos los carros traen alternadores. Y el alternador tiene que ser movido por una banda. Cuando tú echas a andar tu carro, ¿sí? Tu bandita es el que mueve al alternador. Fíjate bien en tu carro, en tus carros, y por ahí la banda, hay una banda que cuando tú echas a volar tu carro, lo mueve. Para que tú eches a andar tu carro, pues solamente tu marcha necesita corriente. Dices, a ver, profe, pero si todavía no está trabajando el generador, ¿de dónde saca la corriente mi marcha? Tu marcha la saca de tu batería. Por eso, cuando las baterías ya están bajas, entonces, sí, ya no arranca tu carro, ya no alcanza para la marcha. Empezando a andar tu carro, entonces ya entra el generador, ya no consume nada de la batería ya se queda ahí, y la batería le dice, me prestaste electrones, ahí están, ¿sí? Y vuelve a dárselos a la batería y la batería la tienes. Pero cuando pasan los años, una batería está hecha más o menos para que te dure unos 4 años. Cuando pasan ya los años, ya la batería, ya lo que está por dentro, trae unas celdas, por dentro ya empiezan a desgastarse ya por más, ya no te duran más las baterías.
tú la tienes que cambiar, solamente la batería la necesitas para que te eche a trabajar el carro, cuando empieza a trabajar el carro. Y ya después el generador o el alternador se encarga de todo lo demás. ¿Sí? Así es como se produce. Pero sí vele y vas a ver que hay una banda en la cual la mueve tu motor a tu alternador. Eso es en Ahora, todos los carros, en todos. ahora, eso en los coches normales, los coches por Ujú. gasolina, ¿cómo sería en un Tesla, en uno eléctrico? ¿Sería el mismo principio de funcionamiento? No, en un eléctrico tú ya tienes baterías muy grandes. Ya te cambia ahí porque son baterías muy grandes que la batería alimenta a los motores que va a hacer que den vuelta a tus llantas. Pero ya es una batería muy grande y aparte sí tienes un alternador. El alternador otra vez le vuelve a dar los electrones a tu, a tu, A la a tu batería. batería, a tu batería, sí. Y la batería, el alternador, tú me dices, pero ¿quién va a ser movido quién va a mover a mi alternador? Tu motor eléctrico. Acabas de tener a fuerzas un motor eléctrico para que trabaje, para que dé vueltas tus llantas. Si no, ¿cómo jala tu carro? Ujú. En el otro tienes un motor de combustión interna, ya sea de diésel, de gasolina, de gas, de lo que tú quieras, y eso hace que mueva a tu carro. Y entonces ese motor empieza a mover a la banda. Acá los motores eléctricos, porque traen los motores eléctricos, ¿sí? Los de Tesla, por decirte, traen motores eléctricos donde te mueve a tu alternador y otra vez vuelve a cargar tu batería. Y así siempre hay. Pero siempre traen alternadores, señores. Sí, así es, muy padrísimo. Eso de los motores, de los carros eléctricos que se vienen, ahí es donde la gasolina se va bien para abajo. Pero qué padre. Sale, más preguntas, señores. Nada. Y Pues volviendo a lo vamos de a los darle coches eléctricos, profe, Ah, ok. ¿no consumiría más voltaje cargarlas, los motores, pues, A ver, de un coche no te eléctrico? entiendo tu pregunta. Hablando de los coches eléctricos, Sí. ¿no, no consumiría más voltaje cargarlos? O sea, el voltaje de tu casa no consumiría más, no llegaría a tu recibo de luz más arriba. Sí, no, es muy barata. Consumiría muy poco. Mira, yo tengo un amigo ahí, yo no sé si lo conocía, no me acuerdo su nombre. Traía un Tesla negro. No sé si lo llegaron a ver. Sí, ¿Sí? Tenía un Tesla negro y ese carro él llegaba y lo empezaba a cargar en su casa y le consumía 30 pesos a la semana lo que gastaba. Porque le digo, oye, pues ¿y cuánto es el ahorro de la luz que ahora sí que cargas tu carro a la gasolina? Y me dice, no, pues a la semana me gasto 30 pesos. O sea, a la semana, al mes me gasto 120 pesos de luz, o sea, es de cuenta de gasolina. Ujole, no, pues está baratísimo, man. Baratísimo, baratísimo. Yo pienso que viene una buena, pues ahora sí que investigación que hicieron ahí en los carros eléctricos. Yo presiento que va a ser muy bueno porque no vas a gastar, ni vas a consumir, ni vas a, pues como ya estamos en nuestra Ciudad de México con lo del smog, ya no le vas a dar tanto en la torre todo lo que pues le estamos dando, ¿no? Ahorita, entonces, eso se viene. Hay todas las compañías de los vehículos no están dejando que salgan los eléctricos. No lo están dejando muy bien, mano, porque se vienen para abajo. Si bien ustedes lo harían, cualquiera lo haría, yo estoy esperando a que salgan los carros a ver si por me compro un eléctrico. Y ya. Pero, pero sí, así es, van a ver que los empiezan a sacar más y más y más, y los de gasolina se vienen para abajo. Pero así, pero bueno, pues así es todo y así es el negocio. Y así las compañías, creo que están dando un buen billete para que no salgan mucho los eléctricos. Y eso mundial, mundial, se los digo. Yo en otros países he estado y hay un poquito más de carros eléctricos, por decirse en Holanda. En Holanda ya empieza a haber más carros eléctricos. Yo vi muchos carros eléctricos allá, ¿no? Y ya le están dando chance. Pero digo, en otros países no les dan chance a que salgan. Aquí en México, ojalá los empezaran a sacar ya para que pues ya andemos en ellos, pero bueno, así es la historia, señores. Vamos a entrar ya porque si no se me van a dormir. Acá ya se están durmiendo otros que no me preguntan. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un alternador, señores? Profe, ¿un taladro podría ser un alternador? ¿Un qué, perdón?
Un taladro. Un taladro, fíjate, es como un motorcito. Un taladro tú lo conectas a lo eléctrico. ¿Sí? Tú lo conectas a un taladro, tú lo conectas a lo eléctrico y adentro es un motorcito que te hace que se mueva nomás y eso es lo que yo les decía, un motor es lo contrario de un motores universales y un alternador es un motor universal en el cual te puede trabajar como corriente directa o corriente alterna. Hay unos motores muy buenos, mano, que te pueden trabajar con corriente directa o corriente alterna. Yo les voy a dar motores de corriente directa y ya después lo van a ver con la diferencia de un motor de corriente alterna. Pero sí, es un motorcito, no es un alternadorcito, no, es un motorcito, el de que tú me dices de un taladro. Señores, véanlo aquí. Les puse alternadores. Fíjense bien. Básicamente un generador produce electricidad por la rotación de un grupo de conductores dentro de un campo magnético, lo que les platicaba. Tiene que haber a fuerzas algo movido, ¿sí? En algún campo magnético, o sea, ya sea que los cables se muevan en el campo magnético o el campo magnético, que son los imanes, son los que hacen el campo magnético, sean movidos y la bobina esté fija. Entonces el campo magnético está cortando a los electrones, pero siempre tiene que haber un movimiento de un cable, de una bobina, de bobinas en un campo magnético o el campo magnético debe estarse moviendo en una bobina. Eso es de cajón para que les dé lo de la electricidad. Ok, por lo tanto, la energía que entra a un generador es la energía mecánica. Acuérdense, la energía mecánica necesaria para hacer que giren los conductores. Esta energía puede provenir de motores de gasolina, lo que les platicaba, de diésel, o bien de turbinas de vapor, lo que les comenté también, motores eléctricos, agua, corrientes de agua, sería así, y hasta de reactores atómicos. Los reactores atómicos les produce vapor y eso es lo que hace que se mueva una turbina, los reactores atómicos, que lo están quitando porque es muy peligroso. De hecho, todo lo que puede girar a un eje, ¿sí? Puede ser la energía que entre a un generador eléctrico a la salida del generador que se obtiene la FEN, ¿sí? Es una fuerza electromagnética. Acuérdense que esto es voltaje, FEN es voltaje, que se induce en los electrones. Cuando estos se mueven a través del campo magnético, como un generador requiere de un campo magnético para funcionar, también podría definirse como un mecanismo que convierte energía mecánica en energía eléctrica por medio de un campo magnético, ¿sí? O por medio de inducción magnética, ¿sí? Esto es lo que les comentaba hace ratito. Ahora sí, aquí lo tienen. Con mucho gusto cópienlo. Les doy unos minutitos para continuar. Da vuelta, lo que da vuelta van a ser los campos. El rotor, estos de aquí son campos, mire, este es un campo, este es otro campo, este es otro campo, aquí yo tengo un polo norte y un polo sur, y aquí se forma un campo magnético. Entonces esto, si yo lo meto aquí en mi bobina, los electrones se van a inducir en mis alambres y van a salir, ¿por medio de qué van a salir? Usted dice, profe, ¿y cómo lo saca? ¿Sí? Lo saca un carbón y lo pasa al cable y de ahí del cable se manda a su batería y a lo que consume su vehículo. Ese es así de sencillo como usted lo ven así es un grande. Aquí tiene los diodos. ¿Sí? Aquí está el portaescobilla, aquí están los diodos, mírenlo, porque acuérdense que toda la corriente que se utiliza en un vehículo es corriente directa. Grábenselo. En un vehículo es corriente directa, no es corriente alterna. Y esto me saca corriente alterna. ¿Quién me lo va a hacer corriente directa? Sus diodos. Y entonces así es como les
lo que les comentaba, ¿sí? Tiene que haber a fuerzas un movimiento de unas bobinas de cables, así para que lo entiendan, de cables en un campo magnético. Así, se Perdón, mete aquí, profe. señores. Sí, dígame. Perdón, es que, bueno, llegó mi familia y me tengo que mover del lugar. ¿Cree que lo pueda volver a repetir otra vez, por favor? Sí, les Gracias. Ajá. les comentaba que para que yo pueda sacar electrones, ¿de dónde se producen electrones? Hace rato se los comentaba. ¿De dónde? Tiene que haber a fuerzas un movimiento entre un campo magnético. ¿Quién me hace el campo magnético? Sí, mis imanes. Aquí estos son mis imanes, miren. Estos son mis imanes. Esto es movido por la banda del motor del carro, ¿sí? Va aquí adentro y es movido, mírenlo, aquí tiene su polea para que sea movido por medio de una banda. Ok, entonces tiene que haber a fuerzas algo movido de los campos magnéticos en una bobina, o una bobina tiene que ser movida en unos campos magnéticos. En este caso son los que se mueven, son los campos magnéticos, y la bobina está fija. Esta es la bobina, ¿sí? Este es el estator y este es el rotor. Lo que da vuelta, rotor, lo que está fijo, estator. Puede ser que sea al revés, acá están los imanes y esto sea la bobina, también existe eso. Pero les produce más electrones que si fuera al revés, porque aquí yo tengo más campos magnéticos y se inducen más, ¿sí? En su bobina, en sus cables. ¿Y quién me saca estos electrones? ¿Cómo salen? Usted puede decir, oiga, profe, pero si te estás dando vuelta, ¿cómo lo saco? Aquí yo tengo carbones, ¿sí? Y al estar dando las vueltas, ¿sí? De aquí salen, de mis carbones salen al exterior por medio de unos carbones, y de ahí ya se va con cable, ya se va pues a la batería, a todo el consumo de su vehículo. Si nosotros estamos hablando de una planta generadora grande, por decir, el Cajón, Chicoacén, ¿sí? Salen de su alternador y se van al transformador. Y el transformador lo eleva y entonces ya se va a las ciudades y entonces ya se empieza a consumir. ¿Sale? Vale, ahorita la luz que ustedes tienen en su casa, así es como se genera. Así todos los que tenemos ahorita que estamos consumiendo, así es como se genera. Ahora sí, señores, vienen preguntas. Yo creo que de aquí van a salir, cada quien tiene una pregunta. Te abre, no te arranca el motor. Y muchos dicen, híjoles, ¿qué pasó? Y mira esto, y mira el otro, y el capacitor por dentro está abierto. Y no te arranca. Entonces tú cambiando ya tu capacitorcito, con eso tienes. Pero un capacitor, tu pregunta, ¿un capacitor para qué me sirve en un motor? Es para que te arranque, ¿sí? El motor. Y después un platino centrífugo te lo saca a ese capacitor y ya nomás sigue la bobina de trabajo y nomás tu motor sigue trabajando con la bobina de trabajo. Ya no entra la bobina de arranque. Para eso te sirve un capacitor, hermano, en un motor. Vale. De aquí, señores, más preguntas. De aquí, de tu alternador. Sí, señor, claro que sí. Según la capacidad del alternador, según el voltaje y la corriente que va a producir, aquí lo va a producir, es el calibre del conductor. Todo el conductor va con respecto a la corriente que va a circular. Yo te decía, entiéndeme esto y se te va a hacer bien fácil entender lo de la electricidad. Si tú vas a regar el jardín de tu casa, no sé qué tamaño sea tu jardín, si es que tienes, ¿no? Pero vamos a suponer, se va a regar un jardín. Y tú vas a meterle una manguerita de media pulgada. Manguera de media pulgada. Y tú lo vas a regar, pero la verdad no te alcanza. No te alcanza porque es una manguera muy delgadita para regar ese jardín. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Le tienes que meter una manguera más gruesa para que te alcance a transportar el agua a donde vas a regar tu jardín. ¿Sí? Aquí es lo mismito. Si tú vas a sacar electrones, vas a producir electrones, no sé, 3, 40, 50, sí, entonces tienes que meter el calibre del conductor adecuado para que te saque esos electrones. Porque si no, lo que va a hacer es que se va a calentar el calibre del conductor y nomás ya no lo saca. Entonces, por eso, el calibre del conductor depende de la corriente que va a circular. Si tú vas a circular una corriente más grande, tienes que meter un calibre más grande. Así, grábatelo, mano, así de sencillito. El calibre se calcula para
lo que va a Profe, circular por él. tengo problemas con mi audio, salgo y regreso, ¿vale? Sí, señor, yo lo dijo que entre, no se preocupe. Y entonces así es como se hace, mano. Así es. Acuérdate, el calibre del conductor depende de la corriente que va a circular por él, ¿sí? Porque si no se calienta. Eso no se debe de meter calibre. Déjame, cuando ustedes acaben de hacer su presentación, ahí vamos a entrar a calcular calibres de conductores para tal motor. Oye, este calibre se calienta, ¿por qué se calienta? Pues porque está llevando más electrones de los que debe de llevar, ¿no? Así es por eso. Grábense eso, está muy sencillo, está muy sencillito, la verdad, sí, así como te lo expliqué ahorita, así acuérdate de toda tu vida, que así es como se hace, man. Sí, señores. A ver, más preguntas de aquí, señores. ¿No? Profesor, ¿qué es lo que más llega a fallar en el alternador como el que nos está mostrando? ¿Cuál es la falla más recurrente? Valeros, aquí adentro, mira, aquí es donde se pone la flecha y entra aquí. Acá de este lado se ve menos, pero también aquí adentro lleva un valero a presión y ahí es donde la flecha descansa. La flecha empieza a dar vueltas por medio de esta, aquí lleva una polea, aquí tú le mandas movimiento, ¿sí? Con tu banda, aquí tú se lo mandas y empieza a dar vueltas. Empieza a dar vueltas y ¿qué es lo primero que se amuela? Aquí el valero, aquí ven esto, mira. Aquí merito va tu valero. Entonces, ¿qué es lo primero que se amuela? Esos son los valeros. Uno le nombra chumaceras, otros cojinetes. Es lo mismito. Aquí en México lo conocemos como un simple valero. Así cuando te digan, oye, es que la chumacera se amoló, te digas, en su ¿qué chumacera? Pues el maestro nos dijo que había valeros, pero nunca nos dijo que era chumacera o que había cojinetes, también le nombran cojinetes. Eso nunca lo dijo. Es un simple valero, man. Pero en otros lugares, en otros países, les nombran así. Así de sencillito. Y lo primero que se amuela, lo que más se amuelan, lo que más les daría mantenimiento a ustedes a un alternador, serían los valeros. Así de simple, señor. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a lo que sigue, señor. Profe, y el enfriamiento para el motor, bueno, para el alternador en este caso, lo vemos con un ventilador, pero ¿se puede por otra forma? O sea, por algún tipo de líquido o algo así que esté transcurriendo. No. Lo que enfría es este ventiladorcito. Mira, me regresé. Este ventiladorcito por medio de aquí de estas hendiduras o por medio de aquí que está abierto, te avienta el aire hacia adentro del alternador. Aquí te avienta el aire y es por medio de lo que se enfría. Este ventilador para eso es, no más, ¿sí? Para enfriar a tu alternador. Así es, señores. No hay que le vayas a meterte agua como en un carro que para que circule, o le vamos a meter como al transformador aceite, líquido inerte, ¿sí? Todo eso para que se enfríe el transformador, no. Aquí lo único que te enfría es el ventilador. Con eso tienes muy bien para que no por calor se te llegue a molar el alternador. Está calculado este ventilador para que te enfríe muy bien las piezas de tu alternador, man. Así es, señores. Sí. Por cierto, regulación del voltaje. ¿Se acuerdan de regulación? Les pregunté a ustedes en el examen que hicieron lo de la regulación de voltaje. ¿De qué es cuando nosotros le quitamos la carga? Acuérdense, ya dijimos bien que es carga. Cuando nosotros le quitamos la carga al transformador o aquí ya estamos hablando de alternadores, se va a subir mi voltaje, ¿verdad? Entonces es lo mismito. La regulación de voltaje es lo mismito en el transformador que aquí. La regulación de un generador de corriente alterna es el % de aumento en el voltaje en sus terminales. Al reducir la carga desde la corriente nominal a plena carga hasta cero, manteniendo constante la velocidad y la excitación. Es decir, regulación de voltaje es igual a mi voltaje sin carga, o sea, el voltaje en vacío le nombramos, aquí les puse sin carga, pero es el voltaje en vacío, menos el voltaje a plena carga. Voltaje a plena carga es cuando está alimentando a una carga, señores. ¿Sí? Ya sabemos que es carga, ya quedó bien claro que es carga. Entre voltaje a plena carga y por 100. Acuérdense, esa formulita también ahí se las puse para que no se les olvide. Y la tenga aquí, faltó una N.
Una N, señores. ¿Sí? Regulación de voltaje. Copien, les doy unos minutos así rápido porque ya tenemos casi el tiempo. Ellas son 20 para las 7. Devanados de la excitación y en los devanados de la armadura, acuérdense, la excitación ya lo dijimos, donde haya bobina, ¿sí? Ahí va a haber pérdidas, ¿sí? Y aquí estoy poniendo que en los devanados de la excitación sean en los devanados del que se mueve y en los devanados, ¿sí? De la armadura de lo que da vueltas, señores, y lo que está fijo. Ahí serían sus pérdidas, ¿sí? Entonces, y pérdidas en el núcleo y pérdidas mecánicas, señores. Mi fórmula es eficiencia igual a potencia de salida entre potencia de entrada. Acuérdense que también aquí sería entre potencia de salida más las pérdidas, ¿no? Las potencia de salida más pérdidas me da mi potencia de entrada. Es lo mismito. Acuérdense y por 100. Copienlo. Así de tarea. Se los dejo de tarea y a ver mañana quién lo trae para que empiece a regalar puntitos. Acuérdense. Acuérdense, señores, me gusta dar puntitos. Un motor de 2 HP. Fíjense bien. Un motor de 2 HP. Sí. ¿Sí? Funciona como impulsor principal de un alternador. Funciona como impulsor principal de un alternador. O sea, que ese motor es el que mueve al alternador, así de simple y sencillo. Ese motor es el que mueve al alternador y es de 2 HP. Es el que lo va a hacer que dé vueltas. ¿Sale, vale? Es de 2 HP. Un motor de 2 HP funciona como impulsor principal de un alternador. Coma, cuya demanda de la carga es de 1.1 kilowatts. O sea, ese alternador está alimentando a una carga de 1.1 kilowatts. Cuya demanda de la carga es de 1.1 kilowatts. ¿Sí se entiende? Un motor mueve a mi alternador, un motor de 2 HP mueve a mi alternador. Y el alternador alimenta una carga de 1.1 kilowatts. Así de sencillito. Calcular eficiencia y pérdidas totales. Calcular eficiencia y pérdidas totales, señores. ¿Carga y pérdidas totales? ¿Sí? Eficiencia y pérdidas totales. Sí, se los dejo de tarea para mañana, señores, a ver quién lo trae.